Primera de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer alguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar por esta palabra. Dios amado, nos presentamos, así como tú nos has concedido en esta noche una vez más, Señor. Somos partícipes de este inmenso privilegio de estar en la continua comunión de los santos. Somos partícipes de un privilegio, Señor, que hemos aprendido a apreciar con un renovado aprecio, especialmente en luz del año que tuvimos que experimentar, Señor, donde fuimos privados de estar en comunión con los unos con los otros. Hemos comprobado, Señor, que verdaderamente la presencia en el servicio no puede ser virtual. Los medios de comunicación no son suficientes, sino están para suplementar, para llenar el vacío por un momento, llenar de manera temporal. Pero lo que verdaderamente el diseño tuyo, Señor, que anhela nuestros corazones, es estar en frente de tus hermanos, Señor, unos a otros, mirando nuestras caras, sonriéndonos en el regocijo. Y aún, Señor, cuando es necesario, llorando con los que lloran, Señor, dando gracias a ti, levantando esas manos santas, elevando nuestros corazones al que todo lo puede. Gracias, Señor amado, te doy en esta hora porque tú eres misericordioso para con nosotros. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra en esta tarde, Señor, que todo sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por permitirme ser portador de tu palabra, Señor, que es un gozo para mí en grande manera. Gracias por todo y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermano, en esta tarde está titulada esta predicación: maridos que honran a sus mujeres. Muy importante, hermano, como repetimos, y yo entiendo que soy repetitivo, pero es que es algo que debemos entender. El contexto, ¿verdad? El contexto de que estamos leyendo. No podemos sacar estos imperativos fuera de su contexto porque podríamos lograr que digan algo distinto, algo diferente a lo que originalmente ha sido intencionado. Es importante, hermano, que recordemos que el enfoque de esta sección, en la cual nos hemos encontrado ya por varias semanas, está encapsulado en este verso de Primera de Pedro 2:12, diciendo: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahí está el propósito de todos los mandamientos que hemos estado mirando, aleluya, inmediatamente después de Primera de Pedro 2:12. Vemos que Jesús, o mejor dicho, Pedro estaba haciendo eco a las palabras de Jesús. En Mateo 5:16, Jesús dijo algo muy similar. Dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ahí está resumido el propósito, de muchas maneras, el propósito del Hijo de Dios. Estamos nosotros para vivir nuestras vidas de tal manera que los impíos puedan ver la gloria de Dios, observarlas, ser impactados por ellas y hasta ellos un día también mismos tornar sus corazones al Señor. Es en luz de este mandamiento, gloria a Jesús, que todo lo que hemos estado mirando en las últimas semanas se ha ido aplicando. También volvemos un poquito al contexto original de esta epístola, porque el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:18, el apóstol afirma que la vida del incrédulo es inútil. Es verdaderamente inútil. Yo me pongo a ver, lamentablemente, la realidad de mi vecino, que trabaja fuerte, gloria a Jesús, y su vida es reducida a pasar una tardecita comiendo carne asada y tomando cerveza y escuchando música que no sirve, que no edifica. Música que es repetitiva, música que no estimula nada, no impacta, que no obliga a pensar, que no eleva el corazón a nada más que lo que se está viviendo en el momento. La vida del incrédulo es inútil, hermano. Eso no lo decimos nosotros, lo dice Dios. Es inútil cuando se mira desde la perspectiva eterna, ¿verdad que sí?
Gloria a Jesús, aclaro eso, no es que sean totalmente inútiles. Hay incrédulos que son doctores, trabajadores, ¿verdad? Sirven para algo. Pero cuando hablamos de la eternidad, la vida del incrédulo es inútil. Mire lo que dice Primera de Pedro, leímos, ¿verdad? Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿verdad? Fuimos rescatados, nosotros recordamos que de ahí fuimos sacados. Así que, hermanos, esto quiere decir que ahora, en Cristo Jesús, vidas que antes eran inservibles, inútiles, ahora son vidas de propósito para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso éramos nosotros. Antes inútiles, ahora para la gloria de Dios. Ahora nosotros como hijos de Dios, extranjeros y peregrinos, como nos dice Primera de Pedro 1:17 y Primera de Pedro 2:11, extranjeros y peregrinos cuyas vidas son superiores en comparación a la vida de los incrédulos, ¿verdad? Antes inútiles, ahora glorificamos al Señor. Nuestras vidas en comparación son superiores. Y el apóstol Pedro anticipaba que iba a encontrarse un dilema en la mente de los creyentes originales y en torno también nosotros, que cómo nosotros nos debemos relacionar cuando interactuamos con los impíos. Ellos inútiles, nosotros superiores. No lo digo con un sentido de orgullo. Estamos hablando de ellos inútiles, nosotros útiles. ¿Para qué los necesitamos o para qué interactuamos con ellos? Pedro ya ha instruido que nuestra conducta a los impíos será un ingrediente espiritual. Gloria a Jesús, es un principal ingrediente espiritual para que también ellos eventualmente puedan agradar a Dios. Eso es lo que vamos mirando, hermanos, porque por eso todo creyente, aunque vivimos en un mundo caído, Pedro dijo que es llamado a someterse a toda institución humana, ¿verdad? Porque esta ha sido puesta por Dios, digo Pablo. También por esta misma razón, todo criado, todo empleado también es llamado a someterse respetuosamente a su amo, o en otras palabras, a someterse de buena gana, de buena manera, aun cuando este amo, este jefe, es difícil de soportar. Por esta misma razón, toda mujer temerosa de Dios es llamada a ser sumisa, pura, modesta, cuando se trata especialmente cuando se trata de maridos incrédulos que están de acuerdo a vivir con ellas, de acuerdo a 1 Corintios 7:12 y 13. Entonces, llevando en luz el imperativo que mencionamos al comienzo, aleluya, que manteniendo nuestra buena manera de vivir ante los gentiles, por eso se nos han dado los mandamientos a la población que cristianos en general, a someterse a toda autoridad, a los criados o empleados, a someterse a sus amos, aunque no son dignos de respetar, pero sí hay que someterse aleluya, de manera respetuosa. Así también a las mujeres creyentes cuyos maridos son incrédulos, que ellas también se sometan a sus maridos. Aleluya, ¿para qué? Para que ellos puedan ver, para que los impíos en toda esfera de la vida del ser humano puedan ver nuestra conducta y que ellos un día puedan agradar al Señor. Hermanos, en el día de hoy, gloria a Jesús, vamos a mirar que los versos que tenemos hoy son una continuación del tema que ya se ha ido desarrollando desde el capítulo 2, donde miramos, era el verso 12 en adelante, del verso 12 en adelante. Y el día de hoy vamos a mirar que el sometimiento no es una área que aplica a la mujer de manera exclusiva. O sea que la mujer no es la única que es llamada a someterse al marido aun cuando éste es incrédulo, pero que vamos a mirar que hay una cierta área donde el marido también debe someterse a su mujer, aun cuando esta mujer no es temerosa de Dios. Que el marido tiene cierta responsabilidad hacia su mujer, tiene la responsabilidad de ministrar a sus legítimas necesidades. Todo esto, aleluya, para que también una mujer incrédula pueda ser ganada para el Señor. Hemos llevado por varias semanas el trato de Pedro hacia la mujer cristiana, cómo debe tratar con su marido incrédulo. Ahora miramos que el apóstol Pedro le da vuelta a la mesa, ¿verdad? Y ahora habla a los maridos creyentes, cómo ellos van a trabajar con sus mujeres incrédulas, que no creen en la palabra del Señor. El verso 5, ¿verdad? Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El verso 5, hermano, resume la idea que el apóstol Pedro nos ha estado transmitiendo.
Lo que hemos estado mirando por unas cuantas semanas, que toda mujer temerosa de Dios debe enfocarse principalmente, o debe dejar de enfocarse principalmente en el atavío externo de su cuerpo, en sus apariencias externas. No estoy diciendo que no se debe preocupar, que no debe enfocarse. Estamos diciendo que no debe enfocarse principalmente. Esa no debe ser su principal preocupación, pero que más bien la mujer temerosa de Dios debe enfocarse principalmente en la virtud del corazón, ¿verdad? Como leímos en los versos atrás, en un espíritu afable y apacible. O sea, teniendo un corazón agradable y tranquilo, siendo una mujer de un espíritu pacífico y dócil. Y por eso dice Pedro, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Este es el legado, este es el testimonio que han dejado las santas mujeres de la Biblia. Santas mujeres cuya influencia, cuya confianza estaba puesta en Dios. Mujeres que dependían de Dios. Ese es el ejemplo que las mujeres santas de la Biblia dejan a las mujeres santas del día de hoy, ¿verdad? Su actitud, y como mirábamos la semana pasada, una que aplica de la mujer cristiana a un esposo incrédulo, pero también el apóstol Pablo nos da a entender que esa conducta que se demanda de estas mujeres en matrimonios con incrédulos también aplica a las mujeres casadas en matrimonios con creyentes. O sea, esto es constante a lo largo de la vida de toda mujer, de toda esposa cristiana. Verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Esto Pedro no está necesariamente prescribiendo que toda esposa cristiana tiene que llamar a su esposo Señor. No toda esposa cristiana está llamada a llamar a su esposo Señor, pero sí está instruyendo que toda mujer cristiana, toda esposa cristiana demuestre el mismo espíritu sumiso de una mujer temerosa de Dios, de una mujer santa delante de Dios. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora el apóstol Pedro añade acerca de la mujer cristiana, de la esposa cristiana, que si modela la misma actitud de humildad y sometimiento. Y implícito está en esto, hermano, que este es el orden establecido por Dios. Amén. Dios estableció este orden. Gloria sea al Señor. Este orden, aleluya, lo modeló, lo estableció el Señor. Y que si la mujer santa respeta este orden establecido por Dios, si se somete a su marido, si hace el bien, como dijo Pedro, esta se ha convertido en una hija de Sara. En otras palabras, aquella que es la hija de Sara es una que sí está siguiendo el patrón, está siguiendo el testimonio de una santa mujer de Dios. Mire cuidadosamente, hermano, estamos siendo muy cuidadosos de no apartarnos del texto bíblico, ¿verdad? Estamos explicando lo que está diciendo Pedro. Esto posiblemente puede chocar para hombre como para mujer en esta cultura que nos encontramos. Pero gloria a Dios, entendamos siempre que el mandamiento de Dios es supremo. Dios sabe lo que Él está haciendo, porque Él diseñó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Bendito Jesús. Ahora tornándonos al verso 7, pareciera, hermano, por un lado disparejo o hasta injusto, que el apóstol Pedro ya ha dedicado 6 versos en su instrucción a la mujer, a la esposa cristiana, y por el otro lado solo dedica un verso al hombre. Pero pareciera, oye, como que el trato no es parejo. Gloria a Jesús, le voy a decir que no necesariamente es el caso, y le voy a decir cuál es la razón. Usted sabe que en el mundo antiguo la mujer pues no poseía casi ningún derecho. Y por eso era prácticamente automático que si su marido se convertía a una religión, la esposa iba a hacer lo mismo. La esposa participaba de la misma religión de su esposo. Eso era la norma en el mundo antiguo. Era una ocurrencia extraña, un acontecimiento raro, donde una mujer en el mundo antiguo se convirtiera a una religión diferente a la de su marido. Aquel que poseía todo derecho sobre ella, que tenía un control extremo sobre ella. Era algo raro que una mujer se convirtiera a una religión diferente. Y ahora cuando una mujer se tornaba al cristianismo, esta iba a experimentar una serie de dificultades en el hogar cuando el marido era incrédulo, ¿verdad? Bendito Jesús. Dificultades que prácticamente no eran existentes, cuando más bien era el marido
que se tornaba a Cristo y su esposa era la que seguía incrédula, ¿verdad? La mujer necesitaba, aleluya, un consejo más claro, un consejo más detallado, porque sus luchas iban a ser más grandes en un hogar con un incrédulo. Y ese más o menos es el escenario que nos introduce al verso 7. Y ahora miremos, hermano, aquí cada palabra es tan importante. Si el Señor la ha puesto, gloria a Dios, tenemos que ser precisos en entender por qué ha sido colocada cada palabra. Y ahora dice, vosotros maridos igualmente. Pedro estaba diciendo en el mismo sentido que ya se ha hablado y se ha exigido de la mujer. De la misma manera se habla a aquellos maridos creyentes. Maridos seguidores de Cristo, temerosos de Dios, maridos cuyas mujeres eran impías. Ahora se exhorta a los maridos a saber dar testimonio a sus mujeres incrédulas. Recuerde, ¿verdad? El contexto ya lo hemos explicado, cómo el creyente en la sociedad en general se somete a las autoridades, cómo el criado con sus amos incrédulos e impíos se debe someter a ellos de manera respetuosa, cómo la mujer temerosa se somete a su esposo incrédulo. Ahora también vemos que el marido cristiano tiene una responsabilidad con su mujer incrédula. Se le dice igualmente que las mujeres con maridos incrédulos, aleluya, mujeres que están llamadas a someterse a sus maridos. Aleluya, el hombre, Pedro nos está diciendo que el hombre, en cierto sentido, en áreas específicas, que vamos a mirar cuáles son, los maridos son llamados a someterse a sus mujeres que no creen la palabra, para que un día ellas puedan creer la palabra del Señor. Esto es algo que casi nunca se habla, pero la palabra aquí lo dice y lo vamos a hablar. Bendito Jesús. Inmediatamente nos preguntamos, ¿es esto bíblico? El hombre debe someterse a su mujer. Aquí no hay una contradicción, pero sí demanda una aclaración. Y para esto vamos a considerar lo que Pablo escribió en la carta a los Efesios. En Efesios 5, 21 al 27, mire cómo comienza esta sección. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Quiénes son unos a otros? Vamos a mirar. Si no miramos los dos versos que siguen, vamos a pensar que quizás está hablando de la congregación en general. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Pablo está brindando aquí el mandamiento de un sometimiento mutuo en el matrimonio. El sometimiento de la esposa al esposo y del esposo a la esposa. Y ahora va a proceder a ilustrarnos cómo funciona esto. Ya dijo, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y cómo se deben someter? ¿Cómo debe ser el sometimiento mutuo? Lo dice el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso ya lo sabíamos. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, la mujer se debe sujetar porque así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer. Ya esa parte no nos sorprende, ¿verdad? Ya entendimos esta parte. Pero vemos que Pablo luego procede a modelar el aspecto del sometimiento del marido hacia su mujer. Recuerde, la sección comenzó diciendo, someteos unos a otros. Está hablando a la pareja. Ya habló a la mujer. Ahora habla, gloria a Jesús, al hombre. Los maridos deben también mostrar respeto al orden establecido por Dios. Y aquí está el verso 25. ¿Cómo el hombre se somete a la mujer? Aquí lo va mostrando. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, hermanos, si el orden establecido por Dios amando a las mujeres, aleluya, si el orden establecido por Dios, aleluya, ahora el hombre tiene que amar a su mujer con el mismo amor que Cristo amó la iglesia. Amén. Ahí estamos viendo el patrón donde el hombre es sujeto a la mujer. El hombre es responsable a la mujer. Es un amor que no es egoísta. Si queremos entender este amor, hay que mirar a Cristo, ¿verdad? Un amor que no es egoísta, un amor un amor que es entregado, un amor que es sacrificial, un amor que está dispuesto a sacrificarse.
Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra del Señor. En otras palabras, el marido, aleluya, tiene esa responsabilidad de su esposa. Él tiene que sujetarse a su responsabilidad a su mujer, aleluya, donde él también, aleluya, tiene que ministrar la palabra del Señor. Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Hermano, el marido, y aquí nos vamos a aclarar esto, el marido no se somete a la mujer en el área de la autoridad principal en el hogar. El marido se somete a su mujer en relación a la necesidad de la mujer. Amén. El marido es sujeto a la mujer en el área de suplir las necesidades de su esposa. Y esto, recuerde, aunque el contexto del pasaje que leímos aquí en Efesios habla a maridos cristianos con mujeres cristianas, pero esto está conectado a lo que leímos en Primera de Pedro. El pastor John MacArthur nos ilustra que Pedro prescribe 3 áreas donde los hombres cristianos ministran al corazón de sus esposas aun cuando no son cristianas, y nos presenta 3 áreas que las vamos a mirar en el resto de este verso. Las 3 áreas, hermano, donde está diciendo que el hombre es responsable a la mujer. El hombre tiene una responsabilidad a la mujer. El hombre es sujeto a la mujer, donde él es llamado a mostrar a su esposa, y especialmente incluyendo una mujer incrédula, mostrándole consideración, mostrándole cortesía, mostrándole compañerismo. Y ahora volviendo, hermano, al verso 7 de Primera de Pedro 3, vemos que el apóstol Pedro les dice a las mujeres, ¿verdad? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas. Vivid con ellas. En otras palabras, podríamos decirlo, habitar con ellas. Pero habitar con ellas conforme a la sabiduría. Es traducido en otras traducciones. Hermanos, los maridos deben aprender a vivir con sus esposas sabiamente. De una manera comprensiva. De una manera considerada. Gloria a Jesús. Cuando se habla de vivir con ellas, se refiere a vivir con alguien con aprecio, intimidad. Eso es lo que la expresión en el griego quiere decir. Se habla a los maridos cristianos, aún aquellos con mujeres incrédulas, y obviamente se entiende que aquí las mujeres cristianas también aplican. Maridos cristianos con mujeres incrédulas deben saber vivir con ellas. Gloria a Dios, deben vivir con un aprecio, aleluya, y con un acercamiento, con intimidad, que eso es lo que se refiere. Y le dice vivir con ellas sabiamente. Aquí donde está el área de la consideración. Sabiamente se refiere a ser sensible y considerando y ser considerado a las más profundas necesidades emocionales y físicas de la mujer. Los maridos deben vivir con sus esposas conforme al conocimiento cristiano. Aquí donde viene la sabiduría. Dice que vivan con ellas sabiamente. ¿Pero cuál sabiduría? La sabiduría de la palabra del Señor. La sabiduría bíblica. Miren lo que dice 1 Corintios 7, 3 al 5. El marido, dice, debe que cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocuparos sosegadamente en la oración. Volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sabiamente se refiere, gloria a Dios, a mantener toda dimensión de la unidad. La palabra dice que el marido y la mujer, el marido y su esposa son uno en el Señor. Lo dice desde el libro de Génesis, que el hombre se unirá a su mujer, y dice, y serán una sola carne. Gloria sea al Señor. Hay una conexión física, una conexión emocional, hay una unidad espiritual que ocurre en el matrimonio, gloria a Jesús. Y el hombre tiene que entender cuáles son esas dimensiones. Aleluya, en la área de su vida, especialmente de la mujer incrédula, ¿verdad? Porque eso es lo que está enfocándose Pedro. Esa sabiduría de la palabra, esa que donde claramente se exhorta de cómo el hombre debe ser con su esposa. Ya miramos lo que Pablo había dicho, ¿verdad? En la carta a los Efesios, donde que tenía que amar a su esposa con el amor de Cristo hacia la iglesia. O sea, hermano, el marido en el hogar tiene que tener su teología en orden. Vamos mirando que nos está diciendo que aquí el área de la teología
la soteriología o la eclesiología, el estudio de la salvación o el estudio de la iglesia son importantes para el matrimonio. Todo esto está conectado. También le dice al hombre, se le dice en Proverbios 5:18, dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo y en su amor recréate siempre. Gloria a Jesús. El hombre debe mostrar a su esposa, aun cuando es incrédula, que la ama, que la aprecia. Gloria a Jesús. Que, como dice en Proverbios, el que ha hallado esposa ha encontrado el favor del Señor. Aquí está hablando de una área del ministerio del hombre cuya esposa es incrédula, de cómo él puede ministrar a su esposa, mostrándole esa comprensión, viviendo con ella sabiamente, para que ella también un día pueda tornar su corazón al Señor. Ahora imagínense una mujer que ya conoce a Dios. Qué bendición una mujer que es ministrada con un esposo cristiano. La segunda área, gloria a Jesús, donde el marido ministra a su esposa, el marido creyente puede ministrar aún a su esposa incrédula, es cuando le muestra cortesía, o podemos decir respeto. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Pedro está diciendo aquí, hermano, podríamos decirlo de esta manera: dando honor a la mujer como vaso más frágil, o tratándola con respeto como compañera que es más delicada. ¿Cómo puede el hombre honrar a su mujer? Aquí recibimos una ayudita del proverbista. El proverbista en Proverbios 31:29 dice, esas son las palabras que le dice el proverbista a su mujer: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Verdad que sí? El hombre honra a su mujer. El hombre jamás, aleluya, le va a decir: ¿por qué no puede ser más como aquella mujer? ¿Por qué no puede ser más como esta mujer? El hombre le va a mostrar cortesía, le va a mostrar respeto, porque dice dando honor a la mujer. Gloria a Jesús. Hermano, y es importante que llevemos esto en mente, porque una área controversial donde se habla a la mujer, ¿verdad? Donde se habla de la mujer y el sometimiento, choca, ¿verdad? Con la mujer de hoy. Choca con la mujer que de alguna manera u otra ha sido influenciada por el movimiento del feminismo moderno. Otra área que choca, que se le diga a la mujer que es como un vaso más frágil. Hermano, así como el sometimiento de parte de la mujer, ya establecimos que no es un indicador de inferioridad. La mujer no es llamada a someterse por inferioridad. La mujer es llamada a someterse por su función, basado en su diseño. Así como el sometimiento de parte de la mujer no es indicador de inferioridad, así también podemos decir lo mismo cuando la mujer es llamada un vaso más frágil. Mire lo que dice aquí el comentarista Kistemaker. Dice, la primera razón por la cual los esposos deben honrar a sus esposas proviene del conocimiento de que ellas son la parte más delicada de la pareja matrimonial. La palabra vaso frágil se refiere más bien al vigor físico, no a la capacidad intelectual o la fibra moral o el valor espiritual. Cuando habla de vaso frágil, está hablando, gloria a Jesús, que el vaso más frágil es en comparación. Es comparativo e implica que los esposos son más fuertes en lo físico. Y vamos mirando que ahí no hay ningún problema. Eso es obvio, que los hombres poseen más fuerza física que las mujeres. Pero eso no quiere decir que las mujeres son inferiores a los hombres. Cada uno ha sido dotado conforme a su diseño, conforme a su función. Continúa el comentarista. Por lo tanto, al ser más fuerte, el más fuerte de los dos cónyuges, el esposo debe llevar la carga más pesada, proteger a su esposa y mantenerla según sus necesidades. Gloria a Jesús. Aunque el esposo afirma su autoridad, al mismo tiempo honra y mantiene y ama a su mujer. Mire cómo es esto, el balance que nos brinda la palabra del Señor. Por un lado, el hombre entiende que es cabeza del hogar y tiene autoridad y la mujer se debe someter, pero al mismo tiempo el hombre se somete en su responsabilidad de que debe honrar a su mujer porque entiende que Dios la ha hecho más delicada a la mujer. Y muchas veces, hermano, aquello que es frágil, aquello que es delicado, muchas veces es más valioso, aún en nuestro contexto físico. También añade el comentarista, detectamos aquí lo que pareciera una contradicción. La mujer que es más delicada en lo físico se somete a la autoridad de su marido,
Y sin embargo, ella es la que recibe el honor y respeto de su marido. Hermano, esto establece que la expresión vaso frágil no se refiere a que es un vaso inferior. Se refiere que es un especial diseño de Dios. Gloria a Jesús. El hombre es responsable a su mujer, no solo en el área de la consideración, no solo en el área de cortesía o respeto, pero también el hombre tiene un sometimiento a la mujer donde él le debe a ella compañerismo. Le dice, gloria a Jesús, al hombre, ya miramos, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y de ahí dice, y como a herederas de la gracia de la vida. El hombre honra a la mujer como vaso más frágil. El hombre honra a la esposa como coherederas de la gracia de la vida. Aquí no está hablando, hermano Pablo o Pedro. Pedro no está hablando aquí de la gracia de la vida que se refiere a la vida eterna. Recuerde, el contexto es el marido cristiano, la mujer incrédula. La gracia de la vida, gloria a Jesús, no se refiere a la vida eterna porque el contexto de esta exhortación es de los esposos cristianos hacia sus esposas cristianas. Pedro nos dice que aún la esposa incrédula es partícipe de la gracia común de Dios. La gracia común que Dios extiende a hombres y a mujeres. La gracia de la vida se refiere a aquella gracia común que se experimenta en la más profunda e íntima amistad que existe dentro del matrimonio. ¿Usted ha visto incrédulos que están contentos en su matrimonio? Aunque algo es más raro en los días de hoy. Pero usted no se sorprende de un matrimonio incrédulo de unas 2, 3 generaciones atrás, que duraron 50 años, que duraron más. Ellos, aunque no son temerosos de Dios, participan de esta gracia de la vida. Participan de la bendición que Dios le extiende. Dios no solo le permite a los cristianos casarse, también se lo ha concedido a los incrédulos y les concede hasta tener hijos también, ¿verdad que sí? La gracia de la vida es lo que se refiere Pedro aquí. El matrimonio es la providencia divina dada al hombre, independientemente de su actitud hacia el Creador, nos dice el pastor MacArthur. Hermanos, el marido cristiano debe honrar a su mujer bajo la comprensión de que él y ella, en cierto sentido, son mutuamente iguales. Los esposos y las esposas por igual son herederos de la gracia que Dios da en la vida diaria. Aunque son varón y mujer, espiritualmente son uno en Cristo. Lo dijo Génesis. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es una unión que aunque alguno de los miembros en el matrimonio, en la pareja, está quizás muerto en delitos y pecados, pero hay una conexión que va más allá de lo físico. Gloria a Jesús. Exhorta a Pedro diciéndoles, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro presenta aquí, últimamente vemos que presenta una motivación adicional a los esposos con mujeres incrédulas. Si los esposos cristianos fracasan en honrar a sus esposas cuando deberían ser considerados con ellas, mostrándoles cortesía o respeto, compartiendo en el compañerismo del matrimonio, no está diciendo Pedro que sus oraciones, las oraciones de sus esposos tendrán estorbo. Sus oraciones serán frustradas. Hermano, y es exactamente lo que un hombre o ninguna persona que es hijo de Dios quisiera experimentar, oraciones que son impedidas de llegar a los oídos del Creador. O mejor dicho, oraciones que son impedidas de ser atendidas por nuestro Dios. Miren lo que es la exhortación a cómo nosotros debemos orar. Primera, en el libro de Evangelio de Juan, Juan 14, versos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí donde está calificado todo. Todo lo que pidiéramos al Padre, todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor, o sea, todo lo que pedimos para la gloria de Dios, Dios lo hará. ¿Verdad? Esa es la expectativa que está diciendo Jesús aquí en general, que aplica a todo creyente. En este caso, estamos hablando de los maridos cristianos con mujeres incrédulas que oran con esta confianza en su oración, pero si ellos no se someten a la responsabilidad que tienen con sus esposas,
Aleluya, en ser considerados, en tener cortesía, respeto, en tener compañerismo. En otras palabras, en honrar a sus esposas. Si ellos fracasan en someterse a su responsabilidad, sus oraciones en general, sus oraciones específicas donde piden por la conversión de su esposa incrédula serán estorbadas. Esto es un asunto serio, ¿verdad que sí? Estamos hablando de cristianos que no van a crecer, de maridos que si son negligentes en una área van a experimentar consecuencias en otras áreas de su vida. Un cristiano que no puede venir al Señor en oración, un cristiano que está retenido en el mejor caso. Así que hermano, en el día de hoy, el apóstol Pedro nos ha exhortado a los esposos cristianos. Aleluya, vemos que esto aplica en general a todos los esposos cristianos, a sus esposas. Específicamente también a aquellos que tienen mujeres incrédulas. Donde el hombre, gloria a Dios, entiende su esfera de autoridad espiritual dada por Dios conforme al diseño de Dios, no por ser superior a la mujer, pero más bien conforme a su función. Hemos mirado, hermano, que la mujer que entiende el diseño de Dios cuando se le pide someterse, no quiere decir que es inferior. Cuando se dice que la mujer es un vaso más frágil, tampoco indica que es inferior, sino más bien indica que es especial. Hemos mirado, gloria a Jesús, cómo es respetando el orden establecido por Dios puede resultar en las almas de aquella pareja incrédula ganada para el Señor. Así que el Señor nos ayude a no ser negligentes en esta exhortación que ha sido colocada a nosotros creyentes, que también somos peregrinos y extranjeros, para que también como hombres cristianos podamos culminar esta jornada, ¿verdad? Como nos dijo Pedro, nos advirtió, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, bendito Jesús. Dios amado y de gloria, en este día, Señor, hemos dado esa importante atención a esta siguiente sección de tu palabra, Señor. Ya por varias semanas hemos cuidadosamente examinado esas exhortaciones, esas amonestaciones a la mujer temerosa de Dios con maridos incrédulos. Ahora, Señor, en este día también, Señor, hemos mirado lo que tú has querido decir a través de Pedro y aún de Pablo, Señor. La responsabilidad del hombre hacia la mujer. Cuando el hombre llamado es sujeto, Señor, a sus responsabilidades, a la mujer que tú le has dado, Señor, sea creyente o sea incrédula, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que todos nosotros que estamos aquí presentes, aunque quizás no nos aplique directamente, Señor, pero podamos sacar la aplicación de nuestro deber a nuestras esposas. Todo oído que eventualmente pueda escuchar esta predicación, Señor amado, puedan ser ministrados por la verdad de este evangelio eterno, este evangelio que es poderoso, Señor, este evangelio que vence todas barreras, Señor, rompe todo obstáculo, verdad transformadora, verdad que alienta el alma, verdad que fortalece. Gracias, Señor, por permitirme ministrar tu verdad en este día. Padre Santo, lo he hecho para la gloria y la honra de tu nombre, dándote gracias, Señor, por tu generosidad hacia cada uno de nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.